Estimados amigos, Cultura Democrática cierra este día la ronda de análisis de las preguntas del referéndum y consulta popular 2018 en el marco de un programa creado para reflexionar temas de coyuntura en torno a este proceso electoral. A lo largo de un mes, una vez por semana, hemos invitado a expertos quienes desde su perspectiva examinaron las temáticas que servirán de insumos para que los ecuatorianos puedan hacer uso del derecho al voto de una manera reflexionada e informada. Esta cuarta cita la hemos destinado para analizar la pregunta 2 del referéndum y consulta popular, así como su respectivo anexo. Ha sido satisfactorio poder llegar a ustedes con esta iniciativa que ha buscado multiplicar los espacios de diálogo con información oportuna sobre un proceso tan importante. La información empodera al ciudadano y la democracia la hacemos todos. El 4 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas. No desperdicie su voto, reflexione y tome la decisión sobre la base de sus convicciones. Es el momento de actuar. Una vez que concluya el proceso electoral, Cultura Democrática volverá a su programación habitual. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Ecuatorianos y ecuatorianas, bienvenidos. Estamos en nuestro cuarto programa de Cultura Democrática, el espacio en donde debatimos el contenido de las preguntas de la consulta popular del próximo 4 de febrero de 2018. El día de hoy tenemos la pregunta número 2, una pregunta que ha resultado en algunos momentos polémicos en los debates y que requiere un análisis serio, profundo, para que la ciudadanía tome su decisión con conocimiento de causa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Sebastián Mantilla Vaca, es un antropólogo, doctorando en ciencia política en CIENPO, es el director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, CELAEP. Sebastián, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Gracias, un gusto estar aquí. Bien, entramos en materia. La pregunta número 2 dice, cito textual: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015? ¿Sí o no? En primer lugar, Sebastián, la pertinencia de la pregunta. Bueno, yo creo que la pregunta que ha planteado el presidente Moreno me parece una pregunta importante, una pregunta necesaria, ya que de alguna manera, bueno, hay que poner en contexto esta pregunta, esta y otras preguntas. Yo diría que esta pregunta, así como la tercera que tiene que ver con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son, digamos, como las más, no sé si importantes o de mayor contenido político. En este caso, hay que tomar en cuenta de que el tema de la reelección indefinida ha sido un tema que se ha venido debatiendo desde algún tiempo atrás. El presidente Rafael Correa, cuando estuvo en el poder, intentó y quiso de alguna manera plantear el tema de la reelección indefinida, y hubo, claro, protestas. Acordémonos, por ejemplo, de la época del año 2015, 2014, hubieron fuertes protestas, no solo contra el gobierno, sino incluso sobre esta pregunta. Y eso les llevó al presidente Correa hasta cierto punto a dar un paso atrás. Y a la final, bueno, pasó el tema de la reelección indefinida, pero ya no a través de una consulta popular. Es decir, el presidente Correa, que estaba acostumbrado a cualquier tema consultar a la ciudadanía, y en muchos de los casos que cuando se consultaron tuvo gran apoyo, en este caso más bien él se detuvo, y era evidente porque había un rechazo mayoritario al tema de la reelección indefinida. Y un poco no haciendo caso a esa situación de protesta, de descontento social, político que había en el país en el año 2015, a través de la Asamblea Nacional y a través de la mayoría oficialista de Alianza País, con 100 votos,
de los 137 votos, se aprobó una enmienda que permitía la reelección indefinida. Claro, fue una enmienda que a la final se iba a aplicar después del siguiente mandato, es decir, una enmienda que se iba a aplicar a partir del año 2021. Y eso permitiría que le interrumpa, pero a partir de eso también hubo debate, porque en principio no estaba esa parte en donde se decía que podrá hacerse después de un mandato, sino al principio estaba sencillamente como reelección o postulación indefinida. Claro, estaba así planteada como reelección indefinida, pero bueno, a la final se aprobó esta enmienda, fue en el 3 de diciembre del año 2015, y desde esa época acá tendríamos o somos parte incluso de más o menos 3 países en América Latina que tienen reelección indefinida. Los países que tienen reelección indefinida, es decir, donde un presidente puede presentarse a procesos electorales, o si no, un alcalde o una autoridad local puede presentarse a elecciones las veces que quiera, son Venezuela, son Nicaragua y es Ecuador. Son los 3 países que tienen reelección indefinida. Hay la otra alternativa, que es el hecho de que no exista reelección indefinida, es decir, que existe o que la reelección está prohibida. En esos casos, por ejemplo, hay 5 países de América Latina que los políticos no pueden reelegirse. Estos son Colombia, Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Estos son los 5 países. No se puede reelegir ni siquiera por una vez. Ni siquiera por una vez. Y hay una alternativa de la reelección que puede ser que un candidato se presente y pueda ser reelegido de manera continua, es decir, terminando su mandato, o hay una disposición constitucional que uno pueda presentarse para una reelección, pero después de un mandato constitucional. En este caso, por ejemplo, el primer caso se puede llamar como de reelección inmediata, es decir, termina el mandato un presidente y puede presentarse a las próximas elecciones. Ahí están, en este tipo de países que tienen en su constitución lo que se llama la reelección inmediata, están Argentina, está Bolivia, está Brasil y está República Dominicana. Y en los países que tienen la reelección alterna, es decir, pasando un mandato, son Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay. Yo creo que ahora que se está debatiendo el tema de la reelección y de la reelección indefinida, es interesante no solamente centrarse en el tema de la reelección, vinculando al tema político, es decir, es una pregunta que tiene una dedicatoria contra Correa, es una pregunta que nos va a permitir manifestar nuestro rechazo a Correa. Yo creo que no es eso, yo creo que debería más bien ampliarse el debate un poco en función de qué es lo que quiere el país, de que esta pregunta, al limitar, por ejemplo, el tema de la reelección indefinida, yo sí diría que abre las puertas a poder salir un poco del sistema hiperpresidencial y a ir a un sistema mucho más democrático. Y justamente a eso quisiéramos llegar, Sebastián. Usted nos ha presentado diversos casos en donde hay reelección indefinida, hay reelección inmediata y postulación pasando un periodo. En términos de democracia, porque estamos hablando de democracia, estamos hablando del principio de alternabilidad, ¿qué nos podría decir al respecto? ¿Cuál es, digamos, la sustancia de cada una de esas perspectivas desde la perspectiva democrática? Porque en teoría todos los países que usted ha mencionado de los 3 grupos serían democráticos porque hay elecciones. Exactamente. Yo creo que hay que, en ese sentido, como contextualizar, como le decía. No se puede decir que la reelección indefinida es buena o mala. No se puede decir que, o sea, no se puede caer una definición mucho más subjetiva. Es algo bueno, es algo malo, es algo positivo o perjudicial. Por ejemplo, en el caso de Europa, que tiene en cambio un sistema distinto de los países de América Latina, que son los sistemas parlamentarios, ahí los primeros ministros tienen la posibilidad de reelegirse, digamos, o que puedan ser nominados de manera continua, de manera indefinida. Pero eso es porque existe ahí un sistema que se llama parlamentario, donde digamos que la fuente del poder ahí no está dividida como en el caso de los sistemas presidenciales entre Ejecutivo y Parlamento. En el caso, por ejemplo, de los sistemas parlamentarios, el único poder, el poder, digamos, más fuerte, el que está sobre el resto de poderes del Estado, es el poder parlamentario, el poder legislativo. Entonces, creo que el tema de la reelección indefinida funciona bien para sistemas parlamentarios. En el caso de América Latina, yo creo que no funciona bien. No podría decir es bueno o malo, pero diría que no arroja buenos resultados. Y si vemos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con la reelección indefinida, yo lo que creo es que la reelección indefinida hasta cierto punto no arroja buenos resultados en términos, por ejemplo, de independencia de los poderes del Estado, en lograr una mejor institucionalidad, en lograr una mayor democracia en sí. Entonces, por eso creo yo que ahora que se está tratando el tema de la reelección indefinida,
Creo que es un buen motivo eventualmente como para ahí tomar una postura y analizar qué significado la reelección definida o qué puede significar la reelección definida. Para mi punto de vista, la reelección definida viene a ser incluso un elemento que define el sistema que teníamos antes, que era no presidencial, sino hiperpresidencial. O sea, un sistema, el ecuatoriano, al igual que el venezolano y al igual que el nicaragüense, donde prácticamente el Ejecutivo, el presidente de la República, tiene grandes poderes. Y al tener grandes poderes tiene, digamos, muchas atribuciones que hacen que se sobreponga sobre, por ejemplo, el legislativo o el judicial, y eso no necesariamente a la final garantice derechos. Por ejemplo, miren ustedes, uno de los temas que un poco se ha quejado y que uno puede ver en la prensa o puede ver en los análisis que hacen algunos analistas y expertos sobre el tema, es de que en el caso de Ecuador, de Nicaragua e incluso de Venezuela, el tema de la corrupción se ha incrementado, se ha acrecentado. Y creo que eso es justamente por el hecho de que no exista una como división de poderes. La esencia de la democracia no es concentración de poder. O sea, el ciudadano entrega a través de su voto un mandato a unas autoridades, en este caso un presidente. Que son sus representantes por un periodo. Exacto, que son representantes. Vale la pena hacer también una acotación en este sentido, que a mí me parece muy importante hacer la diferenciación entre lo que es un sistema presidencialista y parlamentario, para que la ciudadanía sepa de lo que se está discutiendo. En el sistema parlamentario, el ciudadano no elige directamente con voto al presidente, sino que elige diputados y dentro del Congreso se hace una elección interna para, generalmente el partido que tuvo el número de escaños necesario con mayoría, pone el presidente. Entonces es una elección indirecta. Ahora, en el sentido de lo que usted mencionaba, ¿habría entonces una correlación entre elección indefinida y corrupción según los análisis realizados? A ver, yo diría que sí hasta cierto punto. Lo que pasa es que, por ejemplo, una cosa es aplicar la reelección indefinida en países donde existe una fuerte institucionalidad, donde existe un poder judicial, por ejemplo, realmente independiente, un poder legislativo también hasta cierto punto independiente. Entonces, donde existe institucionalidad, donde la democracia está mucho más consolidada, el hecho de que exista reelección indefinida a veces no podría, digamos, como significar tanto. ¿Por qué? Porque el tema de la reelección indefinida viene a ser como un elemento del diseño institucional. Por ejemplo, el rato que pensemos que comenzamos de cero, que vamos a refundar el país, que vamos a refundar una nueva democracia. Como ocurrió en 2007-2008 con la nueva Constitución, que una asamblea constituyente de plenos poderes reinstitucionalizó todo el aparato del Estado. Exacto. Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, prácticamente se comienza por definir, por ejemplo, a ver, ¿cuántas funciones va a tener el Estado? Va a tener 3, 4, 5. En el caso de la Constitución de Montecristi se elevó a 5 poderes del Estado. Ya no los tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, se añadió el poder electoral y el poder de participación ciudadana y control social, que a la final nunca cumplió su papel este quinto poder, y que sobre eso, digamos, hay una pregunta que tiene muchas críticas. Y digamos que vendría a ser el tema de la elección definida, viene a ser como un elemento más, yo siempre digo como un engranaje dentro de la máquina. O sea, no se puede simplemente cambiar ese engranaje y decir con eso va a funcionar ya la democracia. Hay que revisar los otros engranajes, claro. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el sistema electoral, con el sistema de partidos, si es que elegimos solamente por partidos o entre listas. Haciendo lo que se dice en ciencia política, los pesos y contrapesos del poder. Exactamente. Ahora, ¿por qué cree usted, Sebastián, que se cambió ese espíritu que se tuvo en la Constitución? Porque, como usted bien decía, hay que poner en contexto. Al principio, en la Constitución de Montecristi, que se dice en la pregunta, ¿se quiere volver a ese espíritu?, se puso la posibilidad de una sola reelección inmediata. ¿Por qué ese cambio de perspectiva? Porque también, o sea, venimos de 7 años de eso, y en 2015 surge la necesidad de hacer ese cambio para proponer la reelección o postulación. O sea, yo creo que esos cambios, por ejemplo, de la reelección indefinida, no ha respondido, por ejemplo, a tal vez criterios mucho más técnico-constitucionales, o a criterios, quién sabe, de demandas y aspiraciones ciudadanas, sino específicamente a intereses de partidos políticos o de grupos que están en el poder, o específicamente en el caso nuestro de Ecuador, a la intención y aspiración de Correa de mantenerse y eternizarse en el poder.
Yo creo que si, por ejemplo, vemos en perspectiva, y eso siempre hay que analizar, porque a veces Pero la ¿usted historia cree no que la sea vemos. así de fuerte? Porque hoy en día el expresidente Correa dice que a él no le importa la pregunta 2, sino la 3. Yo creo que al presidente Correa le preocupan las dos preguntas, la número 2 y la 3. La número 2 porque ya no va a poder presentarse como candidato a la presidencia en el año 2021, y la 3 también le preocupa porque al cambiar los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se va a volver a nombrar al fiscal, al procurador, al contralor, a muchos, digamos, representantes de las instancias de control político y control, digamos, de fiscalización. Entonces, Correa se encargó, básicamente, antes de dejar el poder, de dejar en el poder a personas de mucha confianza, ¿pero para qué? Para que después de 10 años, yo le diría, de una exagerada y hasta cierto punto desmedida corrupción, el presidente Correa salga más o menos como protegidas las espaldas, es decir, que salga asegurado de que eventualmente nunca va a tener un juicio o no le va a eventualmente indagar ni la Fiscalía ni la Contraloría. Una cuestión de manejo de poder. Claro, eso fue armado, eso fue intencionalmente. Sebastián, ¿y usted qué dice sobre lo que dicen muchos ciudadanos? A menudo en redes se encuentran comentarios que dicen que si no se le da la posibilidad, por ejemplo, al expresidente Correa de volverse a postular, se está coartando con su derecho de votar por quien estos ciudadanos quisieran votar. Eso se malinterpreta y eso ha utilizado la gente de Alianza País como argumento para sustentar y querer justificar lo injustificable, que es el caso de la reelección indefinida. Si es que se está hablando de garantía de derechos y, por ejemplo, garantía de derechos políticos, el derecho político en esencia es el derecho que tiene la ciudadanía de elegir, no de los políticos o de las autoridades de querer mantenerse en el poder. Yo no sé hasta qué punto eso, no sé si les calce dentro de la lógica y del sentido común a la ciudadanía, de que tenemos que básicamente dejar un poco de lado nuestro derecho a poder elegir para dejar un poco el espacio vacío para que los políticos que ya están en el poder sigan y se mantengan en el poder de manera indefinida. Entonces yo creo que en ese sentido no hay una interpretación o se tergiversa el derecho político de poder elegir. Claro. Además, en general las leyes ponen límites a todo, ¿no? O sea, la libertad es limitada a partir de toda ley. Cada semana tenemos nosotros preguntas también de la ciudadanía, justamente, Sebastián. Y el día de hoy vamos a presentar dos preguntas sobre esta inquietud que tienen ellos de la pregunta 2 de la consulta popular. Son estudiantes de la Universidad Central. Pasemos a ver estas preguntas, por favor. Mi nombre es Alejandro Guevara, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, y mi pregunta va más referida a la validez constitucional de la pregunta número 2, ¿no? Como dice el artículo 104 de la Constitución, cada pregunta que se realice o cada consulta popular debe pasar por la Corte Constitucional. En este caso, la Corte Constitucional no realizó un pronunciamiento sobre la consulta y pasó directamente del Ejecutivo al Consejo Nacional Electoral. Mi pregunta ¿es válido el proceso tomando en cuenta que no se utilizó los debidos mecanismos para la aprobación de la consulta? Hola, soy Marilyn Rodríguez, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Y mi pregunta es si se puede considerar democrático restringir los derechos de participación política en los procesos electorales. ¿No debe la Constitución consagrar estos derechos? ¿No podemos todos tener la oportunidad de participar, de ser elegidos? Sebastián, dos interesantes preguntas que creo que van a darnos la oportunidad de debatir más a fondo. Bueno, yo quisiera más bien responder a las preguntas comenzando por la segunda, por la inquietud de la chica joven estudiante de la Universidad Central. Y yo creo que justamente lo que ella ha dicho cómo se nos garantiza ese derecho político a la participación política. Creo que el hecho, por ejemplo, de mantener la reelección indefinida, es decir, como ahorita tenemos aquí en Ecuador, limita que, por ejemplo, otras personas, ciudadanos,
políticos de otras tiendas políticas puedan acceder al poder. Y pensemos no solamente en el caso de la presidencia de la República, pensemos por ejemplo en las alcaldías, pensemos en las prefecturas, pensemos en todas las dignidades de elección popular. El hecho de que exista reelección indefinida va, digamos, en contrasentido de lo que se espera, por ejemplo, en una democracia, que exista competitividad política. ¿Y eso qué es? De que existan otros cuadros que eventualmente puedan llegar al poder con nuevas propuestas o con propuestas innovadoras, con propuestas de cambio. Y prácticamente yo les diría que buena parte de los jóvenes que tenemos ahora en el país están muy interesados, por ejemplo, en la participación política. Y yo les diría que la reelección indefinida va en contrasentido, va en contra de la participación política. En cuanto se refiere, digamos, a la validez, que es un poco la inquietud del estudiante Guevara de la Universidad Central, que decía sobre el tema de la validez que ha tenido la consulta popular porque no pasó por la Corte Constitucional. Seamos un poco más estrictos. El presidente Moreno mandó las preguntas primero a la Corte Constitucional, como manda la Constitución, para que sean analizadas y en base de eso se hagan observaciones. Pero también igual, en la norma constitucional dice que habrá un tiempo para que la Corte Constitucional emita su dictamen. Como se cumplió ese plazo y la Corte no se pronunció sobre las preguntas de la consulta popular, el presidente Moreno, en función también de las atribuciones que tiene y que le da la Constitución, hay que leer en ese sentido también incluso, como les digo, también la Constitución. Y si ustedes ven el artículo 147, para aquellos que un poco dicen que la consulta popular no es legítima o no es legal, o no se siguió los canales que deben, lean el artículo 147 de la Constitución, donde se habla de las atribuciones y deberes del presidente de la República. Y en el numeral 14 dice de manera clara: convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución. Es decir, el presidente de la República tiene también esa posibilidad de convocar una consulta y creo que así se lo hizo. Entonces, creo que ahorita incluso se hizo todo el procedimiento, no es que no pasó por la Corte Constitucional, sino que el presidente envió a la Corte no dictó ninguna sentencia o dictamen para calificar las preguntas o dar paso directamente, y entonces se pasó al Consejo Nacional Electoral, como es la atribución que le da la ley. Exactamente, y yo le diría que incluso, más bien, ahí se tomó en cuenta una de las aspiraciones que venían o que se dieron en los últimos años, de consultar a la gente, que la gente se pronuncie. Yo creo que mientras más consultas populares, haya, o mientras se procure preguntar a la gente, al pueblo, sobre ciertas decisiones que son claves, si se le pregunta, y en este caso se está convocando una consulta popular, es positivo. Más bien lo que hubo anteriormente, hubieron una serie de bloqueos de parte del mismo presidente Correa, de parte del bloque de Alianza País, para no promover una consulta popular. Y ahora más bien sí se está haciendo algo que tenía que hacerlo el presidente Correa, y no ir con una enmienda a través de una mayoría en el Congreso, de la Asamblea, sino está consultando a la gente si está de acuerdo con el tema de la reelección indefinida y otros temas. Me parece sano, me parece positivo, y ahora sí vamos a ver incluso cómo la ciudadanía se pronuncia en este 4 de febrero. Es importante que la ciudadanía, claro, vaya leyendo, vaya revisando, vaya analizando, que se junte con la familia o con los amigos, que analicen, que hagan un ejercicio de qué dice cada pregunta y cuál debería ser la mejor decisión. Creo que como en toda elección no se trata simplemente de votar de memoria, todo sí, creo que tiene que ser un voto más bien reflexivo, analítico, viendo las consecuencias que eso va a tener. Buscamos, ¿no? Además me parece esta una discusión fundamental sobre la democracia representativa. La ciudadanía está eligiendo representantes cuando va a una votación para elegir presidente o autoridades seccionales, así como asambleístas y demás autoridades. Así que me parece muy importante lo que usted dice, la gente debe tomar en cuenta estos aspectos y reflexionarlos a la hora de votar sí o no en esta consulta, o también el momento que va a elegir autoridades. Como punto final, yo quisiera abordar el tema de la alternabilidad y la democracia. O sea, más allá del contexto ecuatoriano que lo hemos analizado, ¿por qué usted dice que la alternabilidad es algo connatural a la democracia? Porque es positivo. O sea, yo creo que si es que vemos, por ejemplo, y simplemente vemos los ejemplos de América Latina, incluso de Europa y del mundo, uno puede apreciar que el rato que existe, por ejemplo, la alternabilidad, no solamente en términos de candidatos, sino de partidos o de fuerzas políticas, es sano para la democracia en el sentido de que
si es que hay o hubieron cosas que no estaban bien, tenemos la posibilidad de que haya otros partidos políticos, otros líderes políticos que puedan de alguna manera recomponer las cosas o mejorar las cosas. Creo que, por ejemplo, en el caso de América Latina, estamos en un proceso todavía de consolidación de la democracia, todavía falta trabajar mucho más para consolidarla. ¿Pero qué sería esa consolidación? Porque a menudo se dice que en Europa existen democracias más maduras, más institucionalidad, y que América Latina la tiene más débil y se debe consolidar. ¿A qué nos referimos con consolidar la democracia? Nos referimos, por ejemplo, a tener mayor institucionalidad. Nos referimos, por ejemplo, a que las instituciones como tales sean sólidas, sean independientes, de que no tengamos un presidente que a veces está como queriendo como manipular. Uno de los grandes problemas en América Latina es de que los presidentes siempre se ven como una especie de que vienen a representar algo así como una especie de rey, que el presidente está sobre el resto. Si uno analiza qué es, por ejemplo, un sistema presidencial consiste y se fundamenta básicamente en una doble legitimidad. Tan importancia o tanto valor o poder tiene el presidente de la República como el Congreso. Los dos están en el mismo lugar. No es que el presidente está sobre o el Congreso está sobre. En toda democracia, el primer poder del Estado, o función como se llama en Ecuador, es el parlamentario, no el presidencial, porque son los representantes del pueblo. Exactamente, y eso a veces no interpretan bien los presidentes y creen, o a veces vienen con, digamos, con una cierta aspiración a querer cambiar las cosas, pero esa aspiración o buenas intenciones de querer cambiar las cosas a veces quieren irse encima del propio Congreso como tal. Y creo que en ese sentido, cuando decimos consolidar la democracia, me refiero, por ejemplo, a una mayor participación ciudadana, a que la ciudadanía cuando va a votar esté más informada, a tener instituciones mucho más sólidas, más independientes, a que tengamos una justicia que también es independiente, a que tengamos partidos políticos que cumplen su función, no simplemente que sean un camino o una especie de medio para llegar al poder, sino que hagan lo que tienen que hacer. Es un tema sumamente interesante, Sebastián, y vale la pena abordarlo en el colofón de nuestro programa. ¿Qué es un partido serio? ¿Qué es un partido a qué se refiere usted cuando dice partidos que tengan más institucionalidad? ¿O de qué estamos hablando? O sea, un partido no es únicamente un espacio para ir a elecciones y ganar curules o la presidencia. O sea, en un inicio hay que saber claramente de que un partido viene a ser como el mecanismo para llegar al poder. Ya, el partido es un mecanismo para llegar al poder. Pero para llegar al poder, a la final, los políticos tienen que de alguna manera representar a la ciudadanía, es decir, si la ciudadanía le dio su voto, tiene que responder a esas aspiraciones digamos, de la ciudadanía. Lo que pasa es que generalmente llegan al poder y se olvidan de lo que quiere la ciudadanía o se olvidan de lo que ofrecieron en campaña. Pero hacer un partido, tener un partido sólido, quiere decir partidos donde a los políticos se les forma, se forman cuadros, es decir, se forman no solamente para que sean capaces políticamente de estar frente a una cámara, sino se les forma en temas de administración pública, se les forma en temas de economía o de política social, una serie de cosas, para que estén preparados cuando lleguen a las instancias de poder. Eso generalmente no se hace. Se hace una serie de capacitaciones. Tienen que, por ejemplo, los partidos políticos recorrer, por ejemplo, las ciudades, conocer lo que necesita la gente, dictar leyes. O sea, son una serie de funciones que tienen los partidos políticos y que generalmente en el caso de Ecuador y en algunos países de América Latina no se cumplen. Por eso yo le diría que prácticamente no sé si, más allá, por ejemplo, de los problemas de diseño institucional, de mal diseñada tal vez las constituciones en el caso de Ecuador, la culpa un poco, o el culpable, si tendríamos que hallar de algún culpable de lo que ha pasado en América Latina estos 38 años de regreso, retorno a la democracia, la tienen los partidos políticos y los líderes políticos. No han cumplido su función. Muy importante, los partidos políticos tienen una función social fundamental. Los partidos no son únicamente espacios para ganar elecciones, sino prácticamente un semillero de políticos y administradores públicos que luego van a cumplir su función de la mejor manera desde una perspectiva ideológica, por supuesto, pero también desde un plan de gobierno. Es decir, no solo se trata de ganar elecciones, y los partidos tienen la finalidad de tener la posibilidad de cambiar sus cuadros cuando llegan a gobernar. En fin, Sebastián, ha sido una charla sumamente enriquecedora.
Yo creo que servirá mucho para la reflexión de la última pregunta que hemos tratado en Cultura Democrática, la pregunta número 2, sobre los temas de la reelección indefinida. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y de hacernos sugerencias. Nuestro objetivo en Cultura Democrática es, luego de la consulta popular, continuar trabajando en temas de gobernabilidad, en temas de política, en temas de democracia. Sus sugerencias serán muy bienvenidas. Muchas gracias, ecuatorianos y ecuatorianas. Mi nombre es Richard Salazar y esto es Cultura Democrática.